Vamos a orar para dar inicio a la clase de hoy. Buen Padre Dios que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te agradecemos por la vida que nos das. Queremos pedirte, Padre, que nos ilumines con tu presencia, el fluir de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, y tanto para el que habla y va a dirigir esta clase, Señor, como para cada alumno que lo va a ver de manera eh, presencial en este tiempo y quienes van a ver el video también, sea de bendición para ellos. Te agradecemos todos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, permítanme poner la presentación. Muy bien, hemos terminado ayer lo que era la fase de preparación y hoy vamos a iniciar con la fase de conceptualización. Y se van a dar cuenta que vamos a como que a estar repitiendo algunas cosas, algunos conceptos que ya vimos, pero lo vamos a ver de manera más conceptualizada. Vamos a entender bien los puntos y la etapa de conceptualización. Yo la veo como que de mucha importancia, es de vital importancia, porque ya es en esta etapa que la visión para sembrar una iglesia está cultivada. Las relaciones patrocinadoras ya las vamos a ver con más claridad. Los integrantes de los equipos, vamos a ver cómo se van a seleccionar y el grupo entre el que se va a trabajar, es decir, este lugar se va a identificar. Es en esta etapa donde ya se trazan los planes para consolidar y desarrollar la nueva congregación. Estos planes entonces hacen que el sembrador de iglesias o el equipo sembrador de iglesias pueda determinar el tipo que necesita establecer. Y también va a determinar qué tipo de personal va a necesitar, cuál va a ser su equipo de trabajo. Y también va a determinar qué métodos evangelísticos va a emplear y va a pensar que van a ser los más apropiados para poder alcanzar a las personas. Quiere decir entonces que habiendo determinado todo lo que ya les mencionó, entonces el sembrador de iglesias va a poder seguir adelante con una estrategia claramente definida. Ya no va a estar ni a tientas ni a locas, ya va a tener mayor claridad, va a tener ya una mejor visión más cultivada. Así que cultive la visión, sería el primer punto. Y la palabra de Dios declara en el libro de Proverbios, el rey Salomón dice, mira, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Así que la misma palabra de Dios muestra que todos aquellos personajes que hicieron gran impacto en el reino de Dios eran personas impulsadas por una visión, es decir, habían cultivado una visión. Miramos entonces en el Antiguo Testamento el ejemplo de Nehemías, y ya lo habíamos dicho el día de ayer, lo habíamos contemplado. Nehemías, quien guió al pueblo de Dios para reconstruir el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Miren, en esas 3 expediciones para tratar de restablecer el culto, los bienes materiales de Jerusalén, empezó el primer trayecto con Zorobabel, luego vino Nehemías y el último fue Esdras. Y de estos 3 estamos solamente mencionando a Nehemías, y porque Nehemías eh, va a tener ciertos pasos, nos va a dar ciertos pasos de cómo tener que cultivar la visión. Y el primer paso es que hay que enterarse de la necesidad. Y Nehemías se entera de la necesidad de lo que está pasando. Y usted puede leer el capítulo 1, versículo 1 al 4, donde él se entera de lo que está pasando con sus paisanos en aquel lugar. Así que primero hay que ver la necesidad. Segundo, busca una visión de parte de Dios, el verso 4, por medio de ayunar y orar. Podemos nosotros ir prácticamente a la lectura de la palabra,
allí en el capítulo 1, y podemos nosotros leer el texto que dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quichileo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la tierra, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y oré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Prácticamente entonces cultiva la visión, pero desde el primer punto, mira la necesidad, se entera, pregunta y le dan la información. Y bajo esta información, él busca una visión de parte de Dios, y entonces postra, ora, ayuna. En el verso 5 dice: y dije en una oración de intercesión: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Prácticamente entonces podemos mirar en estos sencillos pasos: hay que enterarnos de la necesidad, hay que ponernos en ayuno y oración, interceder por las personas y pedir la bendición de Dios, como lo refiere el versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y empieza él a pedir este tipo de bendición. Tercero, capta la visión y está dispuesto a sacrificarse para cumplirla. Él va a tener que viajar un largo camino, pero él ya captó la visión y tiene disposición. Y número 4, comunica la visión al pueblo. Ya en el capítulo 2, verso 18, ya lo hace público. Y número 5, desarrolla una estrategia que requería unión y cooperación para cumplir la visión. Capítulo 4, verso 15 al 23. Y número 6, trabajó para superar obstáculos internos y externos a fin de que la visión se convirtiera en realidad. Los de Samaria se burlaban acerca del trabajo que estaban realizando y hasta comentaban: si una zorra se sube a ese muro, se va a caer. Es decir, aunque había gente que no le gustaba que se hiciera la obra, Nehemías estaba dispuesto a superar los obstáculos. En el Nuevo Testamento encontramos evidencias de que la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, estaba impulsado por una visión clara e imperiosa. En su llamado, él fue llamado a la salvación por Jesús camino a Damasco, pero también se le indicó qué iba a hacer. Cuando Ananías lo visita, le hace que recobre la vista, se bautiza, él ya tiene prácticamente una decisión y una visión impulsada por el Espíritu Santo. Cuando él escribe a su hijo Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 11, le dice: he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Yo creo que ustedes han de recordar la tarea cuando les hablé dones y ministerios. Entonces, Pablo está entendiendo que cuando él recibió la llenura del Espíritu Santo, él recibió dones. Y entonces estaba listo con los dones para ejercer un ministerio. El libro de los Hechos presenta relatos muy detallados acerca de cómo Pablo implementa su visión y él se apasiona por sembrar iglesias. Llega el momento que, estando en una corte real, se manifiesta ante el rey Agripa, y allí en Hechos capítulo 26, 19 habla acerca de la visión y le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El Espíritu Santo, Dios le había otorgado una visión. Pablo la captó. Pablo buscó cómo hacer equipo de trabajo, pero él estaba dispuesto, listo
Y él dice, he sido puesto como predicador, como apóstol y maestro. Y yo no fui rebelde a la visión celestial. Definición de visión. George Barna define así la visión de un ministerio. Es una clara imagen mental de un futuro preferible impartida por Dios a sus siervos escogidos y que se basa en una comprensión exacta de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. Prácticamente entonces es una imagen hacia el futuro. En otras palabras, Galloway define visión como la habilidad o don dado por Dios de ver una realidad, aquello que todavía tú no ves. La ves, pero todavía no es una realidad, pero la ves como si fuera una realidad. Y entonces tienes una, una visión. ¿Cuál es la importancia de tener una visión? Bueno, suceden varias cosas importantes cuando se tiene una visión clara dada por Dios. Lo que uno está viendo y lo que uno va a planea hacer es dado por Dios. Uno tiene que ir con esa seguridad. Uno tiene que estar allí pensando. Y yo me recuerdo eh, que Dios nos había puesto en nuestro corazón ir a un lugar, a una ciudad donde no había iglesia de Dios. Mi esposa ya predicaba en la cárcel, ya estaba predicando en una cárcel federal. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le estamos pidiendo a Dios en oración, este, ya tenemos detectado una ciudad, pero no tenemos dónde llegar, con quién llegar, cómo iniciar allá. Y mi esposa, estando en la cárcel, conoció a un preso que le dijo, hermana Maritza, este, yo quiero que esta persona de esta ciudad le compartan. Y cuando se dio cuenta de qué ciudad se trataba, era la misma que nosotros estamos pensando. Y cuando nos vimos el nombre de la persona, no tenía domicilio, nada más decía, Olivia Torres. Vayan ustedes hasta esta ciudad y ella es dueña de una papelería donde venden artículos escolares y está mero en el centro, está cerca del Zócalo de la ciudad, cerca del mercado, en una avenida y es la única y se llama La Primavera su negocio, La Primavera. A 4 horas de nuestra ciudad, nos teníamos que ir para estar a las 8 de la mañana, irnos a las 4 de la mañana. Y nos fuimos con todo el equipo de trabajo. ¿A dónde? A buscar a esta persona que nunca habíamos visto, que no sabíamos dónde vivía, que solamente conocíamos su nombre y su negocio. Y uno dice, Señor, si tú pusiste a esta persona, con ella vamos a llegar. Y les estoy hablando de hace 30 años que ocurrió esto. Cuando nosotros empezamos un ministerio itinerante de poder sembrar congregaciones. Mi esposa y mis niños estaban muy pequeños. Mi esposa iba muy entusiasmada porque esa persona se le había dado uno de sus discípulos allí en la cárcel, en el penal. Y efectivamente llegamos justo cuando estaba abriendo su negocio. Estaba abriendo su negocio y nos dirigimos a ella y le preguntamos, ¿usted es la señora Olivia Torres? Dice, sí, ¿quién me busca? Y entonces me presento. Mire, soy el ministro Ricardo Méndez de la Iglesia de Dios Séptimo Día y venimos anunciando el reino de Dios. Venimos a predicar en su casa. Dice, pero yo trabajo todo el día aquí, cierro hasta las 2 de la tarde. Y dije, no, 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 necesitamos temprano su casa porque hay que preparar el lugar donde se va a hacer la reunión ahí en su casa y va a llegar mucha gente a su casa. Y dice, no, 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 yo no puedo cerrar mi negocio y les abrir mi casa. Le dije, no, no, no cierre su negocio, háganos un croquis y denos la llave de su casa. ¿Cómo llegamos y nosotros?
Y yo estoy seguro que si yo le pregunto si usted daría la llave de su casa a un desconocido, bueno, a un grupo de personas, porque éramos un equipo de trabajo, seguro no se la daría. Pero Dios nos había puesto una visión. Después les platico cómo termina esta historia, pero quiero que usted vaya comprendiendo la clase, que suceden cosas muy importantes. La primera cosa es que la visión brinda un claro sentido de dirección. Una visión clara lo va a mantener bien encarrilado. No se va a salir de su objetivo. Segunda, una visión clara puede ayudar a formar un equipo de colaboradores apropiados, justos los que usted necesita. Un equipo que implemente la visión, miren, con energía, con consagración y con entusiasmo. Y la verdad es que se requiere este, eh, tres cosas: tiempo, dinero y esfuerzo. Esa es una realidad, tiempo, dinero y esfuerzo. Pero también las personas requieren esa salud, esa energía, pero también esa dedicación, esa consagración y desde luego ir a hacer las cosas con todo el entusiasmo. Y yo me recuerdo que las personas que me acompañaban eran enfermeras, eran médicos, eran todos hermanos de la iglesia con una profesión que sabíamos que llegábamos nosotros después del fin de semana de trabajar arduamente, teníamos que llegar a incluso muy de mañana. Ya llevábamos todos el uniforme de doctor, el uniforme de enfermera, para bajándonos del autobús, irnos al trabajo. Todos desvelados, cansados, pero había una pasión, había una entrega, una consagración, un entusiasmo de poder hacer las cosas. Tercero, una visión clara promueve la unidad. Y nuestro equipo de trabajo, cuando sabían a lo que íbamos y todo lo que nosotros poníamos, porque hay que poner dinero para la gasolina, poner para los alimentos, para el hospedaje en aquel lugar, este, eh, si llevamos niños, llevamos jóvenes, todo el equipo que llevamos, los músicos, porque llevamos un equipo de músicos, los instrumentos, los parlantes, llevamos todo el equipo. Todo esto, ¿qué implica? Implica estar trabajando con más de 20 personas y todas no tienen que perder la energía, no tienen que perder la consagración, no tienen que perder el entusiasmo. Hay que estar trabajando con ellos en esto y promover en ellos la unidad. Algunos jóvenes que eran solteros, pues tenían cierta dificultad con sus padres. Nosotros les decíamos, en la escuela tienes que ser mejor, saca las mejores calificaciones para que no te nieguen tus padres las salidas. En el trabajo, sé productivo en el trabajo. De tal manera que tus jefes en el trabajo, te den la oportunidad de que si un lunes que llegamos un poquito, que llegues con retardo al trabajo, no tengas problemas. Incluso mis jefes sabían a dónde yo iba y entonces yo sabía que si llegaba todo bien cansado, bueno, había esa consideración. Es bien importante entonces hacer que el equipo esté unido. Cuando el sembrador de iglesias y el equipo comparten una misma visión, tienen un concepto claro de unidad que contribuye al cumplimiento del objetivo trazado. ¿Cómo puedo obtener una visión clara, este, imperiosa e imperiosa? Bueno, este proceso, vamos a llamarle así, incluye varias etapas muy importantes. Y la primera etapa es que seas una persona dedicada al estudio de la Biblia, que seas una persona dedicada a la oración. Es decir, estudiar la palabra de Dios implica de que la palabra te va a ayudar para que tengas un concepto muy claro del propósito redentor de Dios. No solamente de la redención que tú obtuviste, sino cómo lograr que otros ajenos a ti obtengan también la redención que tú mismo lograste a través del obsequio de la vida eterna que nos da Cristo Jesús. La fe en su muerte, en su resurrección. Usted debe anhelar con fervor alcanzar a las personas para Cristo. ¿Cómo le hago para que las personas conozcan a Jesús?
sean alcanzadas por el Salvador. Y entonces implica que lea la Biblia. Cuando dice que el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas, yo le digo a mis alumnos, estudien, lea la Biblia, métele aquí, para que el Espíritu Santo recuerde lo que usted ya le puso aquí, ya le metió aquí, ya usted ya estudió. El Espíritu Santo le va a recordar las palabras, le va a recordar las citas de la palabra de Dios, pero usted ya estudió. Usted no es un improvisado. Usted tiene que ser alguien que se prepara de una manera seria en el estudio de la palabra de Dios. Debe dedicar tiempo, como segunda etapa, dedicar tiempo tanto a la oración como a la reflexión. Y sus oraciones deben de buscar la voluntad de Dios para su vida, primero. Es decir, ¿cómo es que yo le pido a Dios para que la voluntad de Él se haga en mi vida y no mi propia voluntad? Y también para que el Señor me aclare ese concepto claro de tipo y tamaño de iglesia que Dios quiere establecer en ese lugar. Señor, ¿qué tipo de iglesia quieres? ¿Qué tan grande quieres que sea esa iglesia? Tercero, debe familiarizarse con las necesidades y oportunidades relacionadas con el grupo, con la comunidad en la cual usted va a trabajar, con el pueblo, con la ciudad donde se va a establecer la iglesia. Usted tiene que familiarizarse con esas necesidades y con todas las oportunidades que Dios le ponga para que usted pueda hacer ese trabajo en ese lugar. Número 4, dialogar incluso con otros sembradores de iglesias para escuchar sus experiencias y que de esta manera mi trabajo también sea impulsado para que yo tenga una visión correcta y yo pueda tener elementos que me ayuden a perfeccionar esa visión. Y muchas veces preguntamos con hermanos que están haciendo lo mismo que nosotros, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo le haces? Y desde luego que pasando ya el tiempo en el ministerio, pues a mí me tocó hacer un equipo de trabajo y conseguí desde diferentes partes de la República, de nuestra iglesia. Pero empezamos a compartir nuestras experiencias. Cómo nos ha ido como sembradores, como plantadores. Y eso es muy interesante. Número 5, tome un cuaderno y un lapicero, una pluma, y haga un proceso de lluvia de ideas. Y esté ahí preguntando, a ver, participen todos con una lluvia de ideas. Y trate de que esta lluvia de ideas las pueda usted organizar en categorías con propósitos de selección y evaluación. Sexta, el sembrador de iglesias necesita condensar la declaración de su visión en un eslogan que sea muy práctico, que sea muy propio del equipo, de la gente, algo que los identifique. Uno más para Cristo, un eslogan, uno más para Cristo. No sé, y pueden variar, pero un eslogan que los centre en la visión, que los haga, que el eslogan los haga tener esa visión clara e imperiosa. Cuando ya se tiene la visión, entonces hay que empezarla a comunicar. Hay que comunicar esa visión. La comunicación de la visión es un paso esencial para que otros se sumen al trabajo. Se trata entonces de compartir la visión para tratar de apasionar a otros y se sumen al trabajo que usted piensa realizar. Y quiero decirles que comunicar la visión es el punto de partida para tanto para el sembrador como para el equipo sembrador de iglesias. Es tanto para el que siembra, el líder que siembra, como para el equipo. Y el líder, el sembrador de iglesias, necesita compartir la visión a fin de que pueda contagiar a otros de la visión
de lo que Dios quiere que logren. Y para esto hay varios puntos que vamos a enlistar y que pueden contribuir para comunicar correctamente esta visión. Número 1, estudio bíblico y oración. El equipo sembrador de iglesias puede captar una visión al estudiar la Biblia y orar. Y así que, ¿qué recomendamos? Bueno, estudie el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Le va a ayudar mucho primero a tener convicción, a convencerse de que esto que usted va a hacer es la voluntad de Dios, para que se involucren en empezar nuevas iglesias. Número 2, visitar la comunidad donde se proyecta trabajar. Vaya y haga un recorrido. Hasta de momento así, tipo vacacional. Voy a ir así por unos días, voy a recorrer el lugar, voy a recorrer la ciudad. Y va a observar. El equipo sembrador de iglesias debe captar la visión por medio de actividades que les ayuden a conocer las necesidades de la comunidad. ¿Sí? Entonces hay que ir para nada más conocer a qué se dedican en la comunidad, qué hacen. Si tenemos una iglesia que ha establecido grupos familiares y que tienen contacto con personas en necesidad allí en ese lugar, y cuando vemos nosotros en ese lugar niños jugando en la calle, a gente adulta sentada frente a sus viviendas sin hacer absolutamente nada, a vecinos peleando, u hombres intoxicados por el alcohol o por las drogas. Entonces, cuando vemos qué es lo que está pasando en el entorno social, nos damos cuenta de la necesidad. ¿Cómo vamos a alcanzar a esta gente con el evangelio? Porque Jesús recorría aldeas y pueblos. Y cuando Jesús recorría las aldeas, miraba sus necesidades. Y él vio la multitud, dice en Marcos capítulo 2, y tuvo compasión de ellos, porque vio que eran como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que ver a la gente con su problemática y que viven así porque están necesitados de Dios y son ovejas sin pastor. Tenemos que compadecernos, tener el uso de la misericordia, de compadecernos de ellos. Comunicarse con los miembros de la iglesia. Ahora el asunto va dirigido con la membresía de nuestra congregación. Y como sembradores, necesitamos comunicar a los bautizados de nuestra iglesia. A eso se le llamamos miembros, a los bautizados. Y hay muchas maneras o varias para poder lograr esto. La primera es que el que va a compartir la visión tiene que vivir la visión, tiene que soñar la visión, tiene que comer la visión, tiene que vivir la visión. La visión tiene que estar con él. Para que cuando los hermanos vean en él, vean, ahí está la personificación de la visión. Ellos la puedan comprender con más facilidad y se sientan motivados para ser partícipes de ella porque ven que el líder vive la visión, está enamorado de la visión, piensa en la visión y a la hora de compartirles, los oyentes están motivados. Segunda, la visión puede ser comunicada por medio de sermones, es ocupar el púlpito para predicarles y enseñarles acerca de sembrar nuevas iglesias. Y hay muchos pasajes de Hechos de los Apóstoles para poder nosotros implementar un buen sermón y compartirle a los miembros de la iglesia para motivarlos a que se sumen a la visión que ya Dios nos ha dado. Tercero, la visión tiene que ser comunicada en repetidas ocasiones, una y otra vez. Y tiene que ser de manera creativa. Hay que ser creativos a la hora de poder comunicarla. Ya sea por WhatsApp, utilizar la iglesia
algunos mensajes por PowerPoint, es decir, buscar la manera de que por medios posibles podamos compartirles la visión, ya sea que sean folletos, panfletos, diseñados, ya puede ser que sea un videíto, un audio y video, alguna dramatización o algún testimonio que se tenga por ahí, boletines, y aún con algunas alabanzas, con algunos cantos, motivarlos para que se apropien de esa esencia de la visión. Y número 4, la visión tiene que comunicarse con pasión. Hay muchas cosas y hay muchos programas y actividades que están compitiendo con las personas. Miren, desde que salimos de casa al trabajo, ven espectaculares, están oyendo la radio. E incluso llegamos a la iglesia y en la iglesia hasta hay anuncios, hay avisos, tenemos demasiada información, hay mucha competencia, hay muchas cosas que están programadas incluso en la iglesia y muchas actividades de la iglesia. Y la iglesia a veces está en un activismo de jóvenes, de niños. Yo no digo que esté mal. El asunto es de que a veces tantas actividades abruman y compiten para tener la atención de las personas, para tener el tiempo de las personas, para tener los recursos de los hermanos, para poder sembrar nuevas iglesias. Está difícil la cosa porque están pensando en muchas actividades de la iglesia dentro de los muros que pensando conversiones fuera de los muros de la iglesia. Esa es una realidad. Esa es una gran realidad. Aclaración de la misión. Es importante entonces distinguir entre visión y misión. Una visión, primero es una imagen mental de un producto terminado que Dios quiere lograr. Todavía no lo tenemos en físico, lo tenemos en la mente, pero lo tenemos como un producto terminado. Y una buena manera es preguntar, ¿cómo será la nueva iglesia dentro de 5, 10 o 20 años? Yo estoy pensando, la iglesia va a estar aquí y va a ser así dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20. Todavía ni tenemos ni siquiera a uno convertido ahí, pero ya tenemos nosotros una visión. Por otro lado, el tema de una declaración de la misión. Y para esto hay que contestar 3 preguntas distintas. La primera, ¿qué quiere Dios que logremos? La segunda, ¿a quién quiere Dios que alcancemos? La tercera, ¿por qué quiere Dios que hagamos esto? Y cuando estas 3 preguntas buscamos Mateo 28, 19 y 20 y aplicamos estas preguntas a la gran comisión, entonces podemos nosotros tener 3 preguntas: el qué, a quién y por qué. Y para contestar la gran comisión, ¿qué quiere Dios que logremos? Dios quiere que hagamos discípulos. Haz discípulos. Dice, id y haced discípulos. ¿A quiénes? ¿A quién quiere Dios que alcancemos? A todas las naciones, a todos los grupos étnicos. ¿Por qué? Para glorificar y exaltar a Cristo. ¿Por qué quiere Dios que hagamos esto? Para que su nombre sea glorificado y su reino sea extendido en esta tierra. Y les voy a dar el concepto de la predicación. ¿Por qué predicamos? Lo primero es que podemos pensar, predico para alcanzar al perdido. Muy bien. Segundo, predico para edificar al creyente. Al que ya está convertido hay que edificarlo. Y tercero, predico para dar la gloria a Dios. O sea, la gloria de Dios tiene que estar siempre presente. La tercera pregunta, ¿por qué? Para glorificar y exaltar a Cristo.
En cierto sentido, todas las declaraciones de misión de una iglesia, de su iglesia local, debe tener su visión y su misión. Debe ser una repetición de la Gran Comisión. Ejemplos. Nuestra misión como iglesia local es convertir a personas en seguidores consagrados de Jesucristo. Nuestra misión es anunciar el amor de Dios a personas en las ciudades y más allá, a fin de que lleguen a ser seguidores de Jesucristo. Y se pueden acortar las frases, pero es la manera de cómo aclaramos la misión. Clarifique las relaciones en la siembra de iglesias. El sembrador de iglesias no puede trabajar aislado, es decir, no debe trabajar solo. Necesita personas, necesita recursos que proporcionen sistemas de apoyo para la obra. Así que los diversos estilos utilizados para sembrar iglesias requieren distintos tipos de relaciones. Así que los estilos que hemos tocado, acuérdense, patrocinio, pionero, asociación y propagación. Son los estilos. Y antes de considerar los diversos estilos de siembra de iglesias sobre las relaciones, hay que preparar a las iglesias y hay que preparar a los grupos patrocinadores a fin de que cumplan con sus deberes. Si nosotros queremos sembrar una nueva iglesia, hay que preparar a la iglesia. Hay que preparar a los patrocinadores. Todo grupo que se propone apoyar esfuerzos de siembra de iglesias, sea cualquier estilo a seguir, el que queramos, patrocinio, pionero, asociación, propagación, necesita prepararse para esa tarea vital. Y esta preparación incluye una preparación espiritual de las personas, una preparación emocional, una preparación sociológica, una preparación filosófica y una preparación de estrategias. Y de esto vamos a ir hablando poco a poquito. Preparación espiritual. La iglesia, o sea, la iglesia madre o el grupo que se propone apoyar la obra de sembrar iglesias, tiene que tener la convicción, deben de estar convencidos de que lo que están haciendo es la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo la gran comisión. Estamos queriendo ganar personas y establecer iglesias. Es lo que estamos queriendo hacer. Entonces se requiere una preparación espiritual. Esta convicción tiene que ser tan fuerte que la iglesia o el grupo acepta el nuevo establecimiento de nuevas congregaciones como una de sus más altas prioridades. Y la iglesia puede decir, estamos metidos, incrustados en la gran comisión. Y la mejor manera de hacer la gran comisión es estableciendo nuevas iglesias. El pastor o líder puede ayudar a la iglesia o al grupo espiritualmente a través de sermones, oración y capacitación. Repito, sermones, estar predicándole a la iglesia acerca de cómo prepararlos espiritualmente para lo que viene. Meterlos en cadenas de oración, en grupos de intercesores y sobre todo capacitarlos. Muchos de ellos van a prestar sus ministerios. Muchos de ellos van a donar economía. Vamos a prepararlos para lo que viene. Preparación emocional. La iglesia madre o el grupo de trabajo que tiene que estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de quedar embarazados para dar a luz. Es decir, hay que prepararlos emocionalmente porque van a estar en trabajo de parto. Van a tener que guiar a esta nueva congregación. Van a tener nuevos discípulos. Así que el grupo patrocinador tiene que estar dispuesto a sacrificarse con respecto al dinero, a las finanzas. E incluso la iglesia tiene que también que sacrificarse con su personal a fin de que la nueva congregación cuente con lo necesario para crecer.
En algunos casos, la iglesia madre va a tener que esperar en cuestiones de finanzas, de cosas que van a tener que demorar en adquirir. Es que pensamos cambiar instrumentos, comprar nuevos, pero yo creo que nos vamos a quedar con los que tenemos porque ahorita vamos a tener un gasto muy grande con equipo de sonido, con la música, o van a tener que esperar la compra de nuevas bancas. Vamos a seguir con las bancas viejitas porque nuestras baterías, nuestras finanzas van a estar enfocadas en la nueva congregación. Y entonces se van a demorar algunas adquisiciones al fin de ayudar a la nueva congregación. Preparar sociológicamente. La iglesia o el grupo patrocinador, y hablo de la iglesia madre, también debe prepararse sociológicamente. Cuanto más sepa de las características demográficas y psicográficas de la comunidad, mejor podrá aprovechar sus recursos humanos y materiales y aumentar su eficacia. Quiere decir que este conocimiento, al yo conocer el lugar donde va a estar la iglesia, y no solamente el lugar, las personas que viven en ese lugar, de dónde son, qué costumbres tienen, cuáles son sus necesidades. Es decir, vamos a tener características demográficas y psicográficas. Vamos incluso a tener, a veces hasta tener un perfil psicográfico. Los métodos de evangelización van a ser más eficaces porque vamos a hacerlo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Y seguramente vamos a ganar muchas almas para Cristo. La preparación de estrategias a fin de guiar a la iglesia o al grupo patrocinador a que comprendan cuál es su papel. Es necesario que den atención a su filosofía. ¿Se acuerdan cuando vimos fundamento filosófico? Cuando vimos fundamento de las estrategias. Si ustedes se dan cuenta, parece que como que estamos repitiendo algunas cosas, pero lo que queremos hacer es que en este punto 2 estamos hablando de conceptualización. Vamos aterrizando un poquito más. La iglesia o el grupo patrocinador tendrá que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la meta para la nueva congregación? O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Este es el punto de salida. ¿Cuál va a ser el punto de llegada? ¿Cuál va a ser la meta? Como si fuera una carrera. Como si fuera estamos haciendo una competencia de atletismo y decimos, de aquí salimos y este es el punto de llegada. ¿A dónde queremos llegar con la nueva congregación? Segunda pregunta. ¿Deberá permanecer como una congregación hija todo el tiempo? ¿O tendrá que organizarse a su debido tiempo en una iglesia ya establecida? Entonces será muy provechoso para la iglesia o para el grupo organizador estudiar filosofía de iglesias autóctonas. Porque esta filosofía enseña que las iglesias autóctonas tienen, número uno, pues una imagen propia. Ellos saben quiénes son. Funcionan por sí solas, se gobiernan a sí mismas, tienen sostén propio, ellas mismas se sostienen, se reproducen solitas y suplen sus propias necesidades. Así que es bien importante saber como iglesia y como grupo estudiar un poquito de filosofía de las iglesias autóctonas. Preparación organizacional. Se necesita nombrar una comisión de misiones, es decir, un comité de misiones o una comisión de misiones que pueda ayudar a la iglesia madre a identificar las comunidades. Puede crear un ambiente en la iglesia para establecer nuevas congregaciones. Y este comité coordina los intereses de los miembros a fin de que se evite la duplicación de esfuerzos. Establece metas para nuevas congregaciones y ellos son el canal. Es decir, esta comisión de misiones es el único canal entre la congregación hija y la congregación madre, la iglesia hija y la iglesia madre. Hay esa comunicación. Sus integrantes de este comité deben tener las siguientes cualidades.
Deben de ser un ejemplo para todos los demás. Es alguien que es un verdadero adorador, que diezma, que es fiel a los cultos, que es fiel a su pastor, que es fiel a la iglesia. Es alguien que es un ejemplo, buen esposo, es buen hijo, es decir, es un ejemplo. Segundo, llenos de un espíritu misionero, desde luego llenos del Espíritu Santo, pero en el sentido de que le apasionan las misiones. De tal manera que su estilo de trabajo contagia a la iglesia porque se entusiasma con las misiones. Tercero, le gusta y sabe trabajar en equipo. No es un llanero solitario. No es alguien que trabaja solo. No trata de ser autónomo. Le gusta que otros participen con él. Los ayuda a que crezcan. Él crece y los demás crecen con él. Es decir, sabe trabajar en equipo y sabe relacionar tanto a la iglesia madre con la iglesia hija. No es alguien que va a divorciarlos, a separarlos, no. Es alguien que siempre los va a tener en comunión. La iglesia madre con la iglesia hija con la iglesia madre. Sabe trabajar en equipo. 4, estudia no solo la comunidad donde va a trabajar, sino también hace un estudio reflexivo de los recursos, tanto humanos como financieros o económicos, que le va a otorgar la iglesia. Vas a ver, estoy preparado para, para ver que estos recursos los voy a trabajar correctamente. Tiene un amplio estudio de eso. Número 5, están dispuestos a recibir capacitación. Esta comisión está dispuesta a recibir capacitación para llevar a cabo sus tareas y poder trabajar bajo el liderazgo del pastor, ayudándole, informándole y colaborándole con él. Es decir, no es alguien autónomo, es alguien que sabe rendir cuentas y recuentas, que es un ejemplo de los demás, lleno de espíritu misionero, sabe trabajar en equipo, sabe estudiar no solo a su comunidad, sino lo que le proveen, los recursos humanos y financieros, y siempre está dispuesto a decir, quiero aprender, a recibir capacitación, y está dispuesto a trabajar bajo liderazgo. No se manda solo, sabe que tiene que dar información y de los gastos, de todo. Preparación relacional. Otra pregunta que debe considerar la iglesia que piensa empezar una nueva congregación es, ¿cuál será nuestra relación con la congregación hija? Porque vamos a entrar a puntos así muy álgidos, porque luego vemos nosotros figuras distorsionadas con respecto a esto, a una mala relación entre madre e hija. Por lo general, las iglesias se relacionan con sus congregaciones hijas en las siguientes maneras. Una se siente como una abuela orgullosa. La segunda como un progenitor ilegalista. La tercera como un progenitor dominante. La cuarta como un progenitor maduro. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, abuela orgullosa. Algunas iglesias se relacionan con sus congregaciones hijas, con sus iglesias hijas, como si ellas no fueran la madre, sino como si fuera la abuela, pero una abuela orgullosa. Yo tenía un jefe que me decía acerca de sus nietos. Dice, no, luego llega mi hija con su esposo. Me dice, papá, te queremos dejar a los niños, queremos ir al cine. Y le dice su papá, no, yo soy abuelo, no soy papá. Sus hijos llévenselos, porque yo como abuelo solo tengo derechos y no tengo obligaciones. Tengo derechos de apapacharlos, de tráigamelos, los abrazos, pero obligaciones no. Las obligaciones las tienen ustedes, son sus papás. Yo me reía cuando me decía esto mi jefe. Y es la actitud. Los abuelos orgullosos solo quieren los privilegios, pero no las responsabilidades inherentes al patrocinio. Es decir, es mi hija, sí, es mi hija, pero pues no soy
pero no la veo como hija, la veo como una abuela orgullosa. ¿Por qué? Porque es mi hija, nada, me jacto que es mi hija, pero a mi hija, cuando me pide ayuda, no le doy. No respondo como madre. No la asisto ni con recursos humanos ni con financieros. Como consecuencia, la congregación hija se siente abandonada como si fuera una huérfana. Y quiero decirles que yo así lo he experimentado en varias ocasiones. Y es triste. Dice, sí, tenemos una misión. Tenemos una misión allá. Nosotros vemos cómo la logramos para tener las cosas, pero de la iglesia nada, ni un apoyo. Y no es que no tengan, tienen, no sueltan. Pero estar en ese vínculo de abuela orgullosa no es nuestra madre espiritual, es una abuela nada más, porque no nos atiende, nos tiene en el abandono, como si fuéramos huérfanos. Y a mí me ha pasado. Y sí lastima porque la misma iglesia se da cuenta, no que somos sus hijos, somos hijos de ella, de esta iglesia. Pues sí, a veces solamente para la cena del Señor y sumamos un número, pero después de la cena del Señor se regresa a su lugar la iglesia hija y vuelve a seguir en el abandono. Progenitor legalista. Hay iglesias que se relacionan con sus congregaciones hijas de un modo legalista. Esos progenitores legalistas son los que tienen recursos económicos, pero que en lugar de compartirlos con sus hijos, se pasan todo el tiempo diciendo, no, cuando nosotros empezamos como iglesia, como cuando los padres dicen a los muchachos, no, yo para tener esto, no, hombre, yo me la vi bien duras, no, yo me quedaba sin comer y yo hacía esto y trabajaba aquí y trabajaba allá. Y somos progenitores legalistas, porque le decimos, no, es que es difícil. Ustedes que van empezando, les va a costar. Y tienen que empezar como nosotros. Les va a costar. Y entonces, es una iglesia madre, pero que le es difícil cumplir con las obligaciones financieras de su hija espiritual. Porque la filosofía del progenitor legalista es, no, si nosotros tuvimos que luchar, ustedes también tienen que hacerlo. No, si debieran de ver con qué sacrificio levantamos este templo. No, si debieran de ver con qué sacrificios en aquellos años que estábamos en posguerra, que estábamos, no, y empiezan a contar las historias dramáticas, oscuras, de tal manera que esta nueva generación que quiere una iglesia madre que la atienda, lo que tiene es un progenitor legalista. Y estas iglesias, las legalistas, son rápidas para criticar, pero lentas para ayudar. Lentas para ayudar. El progenitor dominante. Son iglesias madres que se comportan como progenitores dominantes hacia sus congregaciones hijas. Solo están esperando que éstas obedezcan todos sus mandatos, todas sus órdenes. Insisten incluso en tomar decisiones que corresponden a las congregaciones hijas. En muchos casos, esto da como resultado una actitud de una dependencia excesiva o un espíritu de rebelión de la hija porque ya no aguanta. Y la iglesia hija ya no quiere depender de esta, quiere ser ya independiente y hasta habla con las autoridades de la iglesia para que ya la nombren una iglesia independiente, ya no quiere depender de ese progenitor dominante. Y el progenitor maduro es aquellas iglesias que se comportan como padres responsables con sus congregaciones hijas. Son iglesias que demuestran una actitud de madurez. Están dispuestas a ayudar sin crear una actitud de dependencia. Dan lugar a congregaciones hijas para que se desarrollen en su personalidad, asuman sus obligaciones y también alcancen su nivel adecuado de madurez. Tampoco estas iglesias maduras no se asustan cuando su congregación hija decide o comete un error o también decide ya desligarse de la iglesia madre. No se asustan, ayudan y les ayudan a que aprendan de sus errores y a que sigan creciendo. Es importante, pues, que las congregaciones hijas
que las congregaciones madres y los grupos que están considerando patrocinar congregaciones hijas presten atención al tipo de relación que van a tener con ellos. Estilos de patrocinio. Estilos de patrocinio. Estamos llegando a la hora. Quiero que tengamos 10 minutos de receso para que tomen agüita, por favor. Y vamos a dejarle aquí en estilos de patrocinio. Y tomen agüita, tomen mate. Mario, Esmeralda, un cafecito, una agüita. Y nos vemos ahorita en 10 minutitos. ¿Les parece bien? Perfecto.